Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al capítulo 7 del libro de Daniel. Tema 41. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? En los videos anteriores hemos repasado 5 de las características que identifican al cuerno pequeño. Hoy avanzamos hacia la sexta. En Daniel 7:21 leemos que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. El versículo 25 añade que a los santos del Altísimo quebrantará, y que serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. El panorama para los santos parece profundamente desalentador, pero solo por un tiempo. El mismo capítulo afirma que esta situación no será definitiva. El versículo 22 declara que, cuando el anciano de días intervenga, se dará el juicio a los santos del Altísimo. Y el versículo 26 reafirma esta esperanza. Ya establecimos en estudios anteriores que el cuerno pequeño representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana en su fase medieval y se extiende hasta los últimos días. Pero ahora debemos establecer 3 cuestiones de gran relevancia. 1. ¿Quiénes son los santos contra quienes este poder hace guerra? 2. ¿Qué significa hacer guerra en este contexto profético? 3. ¿Qué implica que esta guerra tenga una duración simbólica de tiempo, tiempos y medio tiempo? En este video nos concentraremos únicamente en la primera pregunta. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los eruditos han debatido extensamente esta expresión. Algunos sostienen que se refiere a seres celestiales, a una compañía de ángeles. Otros afirman que es una referencia al pueblo fiel de Dios en la tierra. Y un tercer grupo considera que el término engloba a ambos, ángeles y fieles humanos. Quienes defienden que los santos del Altísimo designa a seres celestiales suelen apoyarse en la línea interpretativa representada por el erudito Martin Noth. Según este enfoque, 1. Cuando el libro de Daniel utiliza el término Kadish, santos, en otros contextos, fuera de Daniel 7, lo emplea siempre como designación para Dios o para seres celestiales. Y 2. En varias partes tardías del Antiguo Testamento, el adjetivo santo, santos, aparece usado como sustantivo, los santos, y esta construcción gramatical es similar a la que aparece en Daniel 7. Por esta razón, algunos intérpretes consideran que este paralelo formal indica que Daniel 7 debe entenderse del mismo modo, es decir, como una referencia casi exclusiva a seres celestiales. A esta argumentación se suma la observación de que ciertos textos de Qumran y de la literatura apócrifa parecen utilizar el término de manera similar, reforzando la interpretación que entiende a los santos como seres celestiales. No obstante, como veremos, una breve revisión de la evidencia bíblica y extrabíblica conduce a otras conclusiones. Es cierto que, fuera del libro de Daniel, Kedoshim aparece 13 veces como sustantivo adjetivado en el Antiguo Testamento, y 7 de esas referencias designan sin duda a seres celestiales. Sin embargo, entre los 5 pasajes discutidos, 3, Proverbios 9:10, Proverbios 30:3 y Oseas 12:1, se refieren con alta probabilidad a seres humanos, y a ello debe añadirse el caso indiscutible de Salmo 34:10, donde Kedoshim alude claramente a fieles humanos. Esto demuestra que el término no puede restringirse exclusivamente al ámbito angelical. Por lo tanto, la posibilidad de que Daniel emplee el término para designar a seres terrenales permanece completamente abierta. Además, el término no aparece únicamente con función sustantivada. Daniel emplea también la forma adjetival, como en pueblo santo, Daniel 12:7, junto con diversas formas sustantivadas. Los santos del pueblo, los santos del Altísimo, y el pueblo de los santos del Altísimo. Estas variaciones amplían el campo semántico del vocablo y muestran que la investigación no puede restringirse a un solo tipo de construcción gramatical.
Este panorama interno del libro armoniza con el testimonio más amplio de la Escritura, donde el concepto de santo se aplica también al pueblo de Dios. Éxodo 19:6 declara que Israel es una nación santa. Deuteronomio 7:6 afirma que es un pueblo santo. Los sacerdotes son llamados santos en Levítico 21:6 al 8. En Números 16:3, toda la congregación es calificada como santa. En 2 de Reyes 4:7, Eliseo es descrito como varón santo de Dios. Esto demuestra que la raíz kadosh se utilizó ampliamente en relación con seres humanos en diversos contextos. Incluso literatura del antiguo Cercano Oriente muestra usos similares. En textos ugaríticos, la raíz kadashum, equivalente al hebreo kedeshim, se aplicaba a personas consagradas, incluyendo personal templario y figuras ligadas a prácticas cultuales. En acadio podía referirse tanto a mujeres consagradas como a prostitutas sagradas. Esto refuerza la amplitud semántica del término en la región donde Israel desarrolló su lenguaje y teología. Por otro lado, quienes sostienen que en Daniel 7 los santos deben entenderse como ángeles, suelen apoyarse en textos qumránicos y apócrifos. Pero estudios reconocidos debilitan esta conclusión. En 1965, Brekelmans examinó detenidamente todo el material de Qumrán entonces disponible y encontró lo siguiente. En 13 textos, Kedoshim se refiere a ángeles. En 11 textos se refiere a seres humanos. Y en 2 casos la referencia es ambigua. Cuando analizó apócrifos y pseudoepígrafos, los resultados fueron similares. 17 textos aplican el término a ángeles. 25 textos lo aplican a humanos. 5 textos permiten ambas interpretaciones. La evidencia es clara. No es sostenible afirmar que el uso del término en Daniel debe referirse a seres celestiales simplemente porque aparece como sustantivo adjetivado. El término es demasiado amplio y su uso demasiado diverso. Ahora bien, más allá del análisis lingüístico, hay razones internas en el propio libro de Daniel que apuntan hacia una interpretación terrenal. Existe un vínculo directo entre los santos del Altísimo en Daniel 7 y el pueblo santo de Daniel 12. Ambos sufren persecución durante el mismo periodo de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ambos textos miran hacia la intervención divina final después de ese periodo. El paralelismo conceptual y temático sugiere que se trata del mismo grupo, el pueblo fiel de Dios. Este concepto también armoniza con la teología del remanente en el Antiguo Testamento. Isaías habla de una simiente santa, Isaías 6:13, que sobrevive al juicio y constituye el núcleo del pueblo restaurado. Este remanente es llamado santo, Isaías 4:3, y está inscrito en el libro de la vida. Precisamente el lenguaje que Daniel utiliza en 12:1. Finalmente, la expresión santos del Altísimo encaja perfectamente con el título que Dios asignó a su pueblo en Éxodo 19:6, Nación Santa, y en Deuteronomio 7:6, 14:2 y 26:18, Pueblo Santo. Este calificativo aparece siempre en el marco del pacto. Por lo tanto, los santos del Altísimo son aquellos fieles que permanecen leales a Dios y a su pacto. El comentario Verbum Dei a la Sagrada Escritura lo resume acertadamente al comentar Daniel 7:25. Los santos son los siervos y adoradores de Dios, unidos a Él por los lazos de la sumisión y la obediencia, y participantes, en cierto modo, de su santidad. Aunque la referencia inicial es a los israelitas, la expresión adquiere un sentido universal que incluye a todos los que se someten al gobierno supremo de Dios. A la luz de lo presentado, podemos sugerir con seguridad que los santos del Altísimo en Daniel 7 son el pueblo fiel de Dios, aquellos que permanecen leales al pacto divino. Con esto claro, surge la siguiente pregunta. ¿Qué significa que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, haya hecho guerra contra este pueblo de Dios? Ese será el tema de nuestro próximo video.